Gerardo Gómez. Ya está con nosotros nuestro panel de jueves. Uno de nuestros paneles favoritos. Siempre decimos, a todos los tenemos mucho cariño. A todos les dicen lo mismo, ¿no? Es que sí, porque ¿no? es cariño eterno. Así soy yo, cariñosa. Ya, tenemos listos aquí a Gonzalo Cordero, abogado y columnista, y don Carlos Ominami, director de Che21. ¿Cómo les va? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Hola, Muy bien, ¿cómo están? encantado de estar con nuestros periodistas favoritos. Ay, lindo, ¿viste? Yo sabía. Ese es el cariño de la cuarta región, para que lo sepan ustedes. Para que lo sepan ustedes. Exactamente. También se lo digo a todos los periodistas. A ver, ¿partimos por seguridad o partimos porque nos están quedando pocos días hacia plebiscito? Oye. Partamos por plebiscito y así después Ya. nos metemos en seguridad más de fondo, que probablemente es el tema que nos convoca. Nos quedan Cada 2 semanas. 2 semanas, menos de 2 semanas para el menos, plebiscito. 10 días o algo así. Se ¿no? está, las franjas se están poniendo duras, yo encuentro, en general, los mensajes, pero después uno ve la encuesta que tiré ayer y en realidad no es la mayoría de la ciudadana la que se está informando por la franja, entonces es raro este doble juego, ¿no? ¿Cómo lo ven, Gonzalo? A ver, el principal problema que ha tenido este plebiscito y por lo tanto que ha tenido el proceso constituyente es que progresivamente se ha generado un desinterés de la gente muy grande. Entonces, al final yo creo que de alguna manera hubo, y esto muestra que hubo, digamos, un diagnóstico equivocado del sistema político en su momento, pero eso ya es leche derramada. Pero ese diagnóstico equivocado ahora lo estamos viendo expresado en que la gente no tiene interés en el plebiscito, por lo tanto en una nueva constitución, ni cree que en una nueva constitución esté la solución efectivamente de los principales problemas que ellos sufren. Entonces, como ha costado mucho vincular a la gente, conectar a la gente al plebiscito, que entienda cuáles son las alternativas, en fin, yo creo que eso ha ido generando una suerte de círculo vicioso que incentiva a las campañas a ponerle más filo, a ponerle más intensidad, a ser más estridentes. Y eso es lo que está pasando, pero al final del día yo creo que precisamente porque hay ese ambiente en la gente, no se produce el efecto de una polarización. Yo creo que en Chile hace rato que nos viene pasando una cosa extraña, y es que se polarizan los políticos Y no la ciudadanía. en un ambiente de apatía de la gente. Sí, Están en otra. el desacople, Claro. ¿no? Carlos Minami. Carlos Minami. Mira, yo comparto. Me encanta, porque siempre ellos parten diciendo, yo comparto lo que dice Parte, Carlos. parte del diagnóstico de Gonzalo. Yo creo que efectivamente todo esto transcurre en un ambiente de mucho desinterés, de indiferencia, incluso un poco de bronca de la gente con el mundo político. Y esa bronca, lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene fundamento. Llevamos 4 años desde el estallido. Y la verdad sea dicha, es que ninguno de los grandes problemas que estuvieron planteados se ha podido resolver. Claro, y en algunos claro. casos la gente está incluso peor que antes. Por los efectos de la pandemia, por los efectos posteriormente de la guerra en Ucrania, con todo lo que significó eso, por todo vista de inflación, Los retiros. por punto de vista, los retiros, el desajuste macroeconómico, por todo ese conjunto de razones. Entonces, eso es cierto, hay una gran indiferencia. Hay otro dato que Gonzalo sí no menciona, es que toda esta campaña ha transcurrido sobre la base de que hay una percepción de una diferencia importante a favor del en contra respecto de la opción a favor. Pero que no lo sabemos. Pero se ha constituido incluso en el propio comando del a favor se reconoce y se dice, mire, la verdad es que vamos mejorando, estamos alcanzando, tenemos la posibilidad de superar a la opción en contra hacia el final de la llegada, pero reconociendo que hay una llegada estrecha y que se partía también de una diferencia importante. Y eso es lo que ha hecho también que la campaña del a favor haya buscado polarizar las cosas y lo haya hecho, a mi juicio, de una manera que yo francamente no comparto, que es sobre la base de producir una confusión en el sentido de que lo que aquí se está plebiscitando es un texto constitucional, no se está plebiscitando una gestión de gobierno, y lo que se hace es insistir en que esto es una gestión de gobierno, ¿será por eso que decía involucrar Gonzalo permanentemente al presidente que Boric en este asunto, donde la verdad no tiene muchas velas en este entierro. ¿Y será por esa desconexión que dice Gonzalo que se da esto de que las campañas han terminado vinculándose a la actualidad para poder que la gente entienda algo de esto porque no han comprendido el texto? Mira, si uno toma la generalidad de las universidades chilenas, y voy a tirar un número ahí a modo de
ejemplificarlo a modo de ponerle una gráfica a mi argumento. Si uno toma todas las facultades de Derecho en las universidades chilenas a final de año, al 40% de los alumnos lo rajan por no saber lo mínimo de que debieran saber de la Constitución. ¿Ah? O sea, creer que un plebiscito sobre un texto constitucional puede ser o puede dar lugar a una discusión así socrática de ágora romana, griega, digamos, ¿ah? en que los ciudadanos van a estar discutiendo. ¿Y tú, Carlos, crees que la manera en que está resuelto el problema del Estado de Derecho en el inciso tercero? No, si eso no existe. Un plebiscito sobre un nuevo texto constitucional es inevitable que se transforme en un plebiscito en que se contrastan los que están políticamente en un lado y los que están políticamente en el otro. Y el gobierno en este plebiscito está en contra. Y el gobierno tiene un 30%, en sus buenas semanas tiene un 30% de aprobación. Entonces es obvio que un plebiscito de esta naturaleza se transforma en el rol del gobierno, se transforma en un factor esencial en la discusión política. Ahora, yo le replicaría a Carlos, pero creo que no tiene mucho sentido que nosotros entremos en esa discusión. Tiene todo el sentido, ¿ah? ¿Ah? Que No, pero si es que nosotros, es bueno el sentido. nosotros somos analistas, somos gente muy seria. Muy seria. ¿Ah? Entonces, por un lado está esta acusación a la campaña de la favor, pero yo le podría contestar que por el otro lado, la campaña del en contra ha sido la campaña reina de la fake news. ¿Ah? Entonces, pero al final del día, el punto es que en un ambiente de apatía de la gente, en un ambiente de cierta bronca, y en eso también comparto con Carlos, respecto de los políticos, del sistema político, tenemos que convocar a la gente a votar y a resolver. Déjame hacer Carlos Minami contradecir a Gonzalo en este análisis. Si uno hace la comparación de este plebiscito con el plebiscito de septiembre, en el plebiscito de septiembre lo que se hizo fue generar un gran bloque en contra del texto propuesto. El texto, ahí en esa oportunidad había gente que apoyaba al gobierno, gente que no era de oposición, que estuvo en contra del texto. Y la razón era porque la discusión estaba planteada respecto del texto. Ahora, cuando ese frente se comienza a desgranar, cuando el presidente Lago, que había estado en una actitud neutral, dice, mire, la verdad yo estoy en contra, cuando gente importante vinculada al mundo demócrata cristiano, Genaro Arriagada, Ignacio Walker, Jorge Correa, dice, mire, la verdad es que este texto no nos gusta, entonces ahora ahí nos dice, no. Oye, Eso entonces, el eje siempre es el eje gobierno-oposición. Me parece a mí que no es efectivo, porque eso no fue así, Gonzalo, en el plebiscito anterior. Por tanto, entonces, era un debate sobre el texto constitucional y con razón se hicieron argumentos respecto de la plurinacionalidad, claro, respecto de los sistemas de justicia, que fueron las razones por las cuales claro, el rechazo tuvo esa aceptación. Sí, pero entonces, no confundamos las cosas. No fue así, perdón, solo una pequeña dúplica. No fue así porque el texto propuesto fue un texto estrafalario, porque fue un texto que tenía 3 o 4 cosas que eran de sentido común, que a la gente la escandalizaban. Tú mencionaste una, la plurinacionalidad, los distintos sistemas de justicia, el eliminar el Senado. Entonces, un texto que evidentemente tenía ejemplos muy claros de un ánimo refundacional del país, hecho por un conjunto de personas que no pudieron cometer más errores y hacer más barbaridades, partiendo por el señor Rojas Vade. Entonces, claro, evidentemente había espacio para una discusión que tenía ejemplos claros yo los quiero interrumpir de por qué la propuesta era mala. Y esta es la pregunta. Me imagino yo, mucha ciudadanía se la va a hacer, o se la hizo ayer, o la pregunta se la va a hacer hoy día. Señora Minami, señor Cordero. A ver, va a decir entonces aquí la discusión es sobre el texto. ¿A quién le creo? A Evelyn Matei y al montón, un número importante, 75 creo que son, de mujeres que dicen que este texto no va a afectar el aborto por 3 causales, o a la expresidenta Michelle Bachelet, porque ambas se vuelven a enfrentar nuevamente, y también un número muy importante de mujeres que han sido exministras que dicen sí lo va a afectar. Frente a esa disyuntiva, vamos al texto, acá hay 2 verdades que se confrontan. Una dice que la otra miente y la otra dice que la otra miente. Digo, no respecto de Michelle Bachelet y Valentina, sino que en los argumentos. Entonces la ciudadanía yo creo que tampoco entiende. Es cierto que todo esto confunde, pero en ese ejemplo que tú das, Claudia, yo creo que hay un factor común que hace que
un tema sobre el cual el país se discutió muy profundamente y que costó mucho sacar adelante, que fue la ley de aborto en 13 causales, es hoy día objeto de debate. Ese es el punto. Y lo que Gonzalo hablaba de una constitución estrafalaria. Yo creo que esta constitución también tiene elementos que son completamente extravagantes. Está el tema de las contribuciones, que es completamente extravagante. Y esto también es extravagante. Poner en cuestión una legislación que costó tanto sacar. No es ni Michelle Bachelet ni Evelyn Matei las que van a resolver sobre este tema. No. Si el texto llegara a aprobarse con la modificación que se introdujo, va a generar un debate y va a ser finalmente el Tribunal Constitucional el que va a tener que sacar. Entonces, pero el punto es el siguiente: si el debate se planteó, si se hizo la indicación para decir, mire, cambiemos el qué por el quién, es porque había gente, y lo han dicho por lo demás expresamente, están en contra del aborto en cualquier condición. Entonces, esa es la verdad. Gonzalo Cordero. Claro, para hablar de verdades, el quién y el qué, en el Consejo Constitucional se intentó cambiar. Devolver al qué. Devolver al qué. Y quienes votaron en contra para que se pudiera volver al qué fueron exactamente los mismos que hoy día están votando en contra. Fue, digámoslo clarito. Con una explicación, hay una trampa en eso. Se podría haber vuelto al qué, pero la izquierda votó en contra para que quedara el quién. Ahora, yo nunca le supongo intenciones a nadie, pero gracias a que la izquierda hizo eso, hoy día el tema se puede estar discutiendo y se puede estar planteando la duda. Perdona. Ahora, te doy la palabra de inmediato, Carlos, perdona. Y si uno dice, ¿a quién le creemos? Yo digo, bueno, no le crea ni a la presidenta Bachelet ni le crea a Evelyn Matei, pero me parece razonable creerle a Carlos Peña y a Marisol Peña. Dos juristas imposibles, mejores, más calificados y de origen ideológico distinto, los dos dicen lo mismo. Esto no pone en riesgo la ley de aborto en 3 causales. ¿Por qué discrepa Carlos Minami? Carlos Peña, explícale. Porque la motivación de los consejeros, de la mayoría de los consejeros, era justamente avanzar hacia la creación de condiciones que inhabiliten posteriormente la ley de aborto en 3 causales. Entonces esa es la motivación. Y eso mucho más allá de la voluntad de Marisol Peña, de Carlos Peña. Ellos finalmente no votan, son los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces hoy día se nos dice, no, es que el Tribunal Constitucional tiene una composición que asegura que eso no va a ocurrir. Bueno, pero nada garantiza que esa composición se mantenga hacia adelante y en algún momento hayan reversión. Esto ha ocurrido también. Pasó, por ejemplo, en el caso de España. Ojo, España tenía una larga tradición ya en materia de aborto y con un gobierno de derecha hubo un intento serio con Rajoy de volver sobre el tema del aborto. En Estados Unidos hay estados que retrocedieron. En Estados Unidos había una legislación durante años y finalmente fue la jurisprudencia de la Corte Suprema. En un estado. A ver, en Texas. Ahí también se volvió a cambiar. Entonces, tenemos que hacer una pausa. Yo creo que es importante asumir esto. El tema no lo resuelve ni Marisol Peña ni Carlos Peña, lo va a resolver la gente. Y yo espero que la gente se dé cuenta que no se puede poner en riesgo los derechos de las mujeres. Claro, pero con esa lógica mejor terminemos con los tribunales, porque mientras exista un tribunal supremo, ya sea de justicia ordinaria o de justicia constitucional, ese tribunal supremo siempre va a poder tomar una definición que va a contrariar la interpretación común de las normas. Ya. Bien, retomemos la conversación con Gonzalo Cordero y Carlos Ominami para hablar de los temas de actualidad. Uno de ellos era el tema constituyente, que está tenso ahí. Unos dicen que se jodan van a ser las mujeres, una cabeza en un tarro, en la otra, ese tono estábamos. Y lo otro es la seguridad, ya que lo menciono allí y que ha sido abordado en las campañas. ¿Cómo ve el escenario, Carlos Ominami, de la seguridad, pensando que, más allá de quién sea el responsable, como dice, el que le toca gobernar, el que gobierna, el que tiene que buscarle la solución al problema? ¿Se ve complejo para la moneda? No cabe la menor duda que no es solamente complejo para la moneda, es complejo para todo el mundo. La gente tiene claramente una percepción de riesgo. La encuesta reciente mostró que es del orden del 90%, es decir, 9 de cada 10 personas sienten que algo les puede pasar, independientemente de que no le haya pasado. El índice de victimización es bastante más bajo, está incluso por debajo que lo que era antes de la pandemia, pero eso poco importa porque la sensación de la gente los delitos violentos, es una sensación de inseguridad, y muy vinculado con el aumento de los delitos violentos, con el hecho de que hay una suerte de ofensiva del crimen organizado. De eso no cabe la menor duda. Y lo que ha salido en la mesa ahora, ¿no? Ahora, frente a eso,
Yo siento, lo digo aquí no porque tengo una posición favorable al gobierno, creo que la ministra ha hecho un tremendo esfuerzo. Yo tengo aquí el listado, el fast track. Lo trae ahí. El fast track que se combina los 31 proyectos de ley. De esos 31, en un lapso muy muy corto de tiempo se han aprobado 19 proyectos que ya son ley. Cito simplemente algunos: antisicariato, delitos económicos, Sí. contrabando, sanciona los daños de los medios de transporte, mayores exigencias para la libertad condicional y así, varios otros. Entonces, yo creo que de todas maneras faltan cosas. ¿Será que tendrá que trabajar la sensación de...? Pero Exactamente, vamos con pero Gonzalo. déjame decir, para terminar, ¿Sí? creo que falta el Ministerio de Seguridad, ¿Seguridad? un ministro o ministra que esté claramente concentrado puramente en ese tema. Ya tiene nombre y Hay apellido. un tema de reforma de las policías, de darle más recursos y más facultades también a las policías. Y yo creo que también hay que ver, está planteado, los alcaldes han planteado con mucha fuerza, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, también ha planteado el tema del estado de excepción. Yo creo que hay que ver sin ningún tipo de visión ideológica, cuáles son aquellas cosas que pueden más servir. Sí, una presencia policial, una presencia militar en algunas comunas ejerce un efecto disuasivo respecto a la delincuencia. Bueno, vamos hacia allá. Tengamos sí cuidado, porque la guerra de las drogas en las cuales se involucran en las Fuerzas Armadas, tal caso de México, fue un desastre completo. Gonzalo Cordero. A ver, hay tanto que decir en esto. A ver, primera cosa, yo creo que cuando Carlos muestra el listado ahí yo pensaba que era una boleta del supermercado, pero este listado este listado de proyectos de ley, claro, uno no puede dejar de recordar que en el gobierno pasado, quienes hoy día son gobierno, votaron en contra de todas y cada una de las iniciativas que permitían combatir de manera más eficiente la delincuencia. ¿Por qué? Porque fue una oposición total y completamente, a mi juicio, desleal. Desleal no al gobierno de Piñera, desleal a la democracia. Y por lo tanto, claro, hoy día este gobierno, tarde, para efectos de cómo ha ido avanzando este problema, puede sacar estos proyectos de ley porque la oposición actual no le vota todo en contra. Entonces, primera cosa, aquí habría que, cuando se hace este listado, dice, mire, nosotros hemos sacado todos estos proyectos de ley. Claro, porque ustedes tienen hoy día una oposición que no hace oposición como hicieron ustedes. Me refiero al Frente Amplio, no a Carlos. Como hicieron ustedes, al Frente Amplio y al PC. Después hay una segunda cosa. Yo creo que Chile tiene hoy día dos problemas estructurales que son muy, muy, muy complejos, graves, y que ningún gobierno las va a resolver de un día para otro, que son el tema del estancamiento económico y el problema de la delincuencia. Y creo que los dos están muy vinculados, porque sin crecimiento económico, y ese es un acuerdo que tenemos con Carlos, nosotros aquí, sin crecimiento económico no van a haber recursos para resolver. Lo que dice el gobierno cuando dice que el pacto fiscal... lo que dice el gobierno dice que el pacto fiscal es necesario para poder tener recursos para la seguridad, ¿no? Claro, o sea, ¿estás de acuerdo con eso? No. Exactamente esa es mi diferencia de fondo. Ya. Porque el gobierno no cree porque no lo ha creído nunca, la gente que hoy día nos gobierna, no cree que el crecimiento es un objetivo, que es el único camino para tener más recursos de manera sustentable. El gobierno cree que el problema de los recursos es un problema de redistribución. Entonces, para tener más recursos no hay que crecer más, hay que aumentar los impuestos, que precisamente lo que nos hace es impedir crecer más. Entonces, la propuesta del gobierno es una propuesta que va en el sentido exactamente contrario. Y el tercer comentario que creo que es importante, el tema de la actitud. Cuando nosotros tenemos una noticia de que se asesina a un niño de 5 años, ¿cuál es la reacción del presidente Boric? Hacer una conferencia de prensa para decir que quiere levantar el secreto bancario por vía administrativa para perseguir la evasión tributaria. O sea, no estamos diciendo que él quiere perseguir el lavado de dinero, que él quiere perseguir las operaciones financieras del crimen organizado. No, él está preocupado de levantar el secreto bancario por vía administrativa, lo cual me parece a mí monstruoso, para perseguir a los grandes contribuyentes. Entonces, ese nivel de distorsión de la realidad es el que hace que la gente sienta que aquí no hay ninguna posibilidad de resolver realmente el problema de la delincuencia. Señora Minami. Mira, a ver, yo creo que hay muchas cosas que hacer en materia de seguridad. Yo plantea el tema de revisar si la utilización de los estados de excepción o algún tipo de estado de excepción ayuda por la vía de que la presencia militar pueda ser disuasiva para la delincuencia. Hay que ver. Yo
no estoy seguro que eso ocurra, pero me parece a mí que habría que verlo de manera completamente pragmática y desideologizada. Yo lo reporté, Creo que también, yo lo reporté en Interior hace como 2 semanas y decían que, según los datos pragmáticos, no tenían, no eran no hay eficientes, evidencia, no hay hay evidencia de que ayude. y que tiene otro riesgo, que es muy complejo que tú pongas fuerzas armadas, por ejemplo, en poblaciones que son muy pobladas. Es muy difícil hacer una operación tan Claro, porque tenemos, dicen. evidente, porque está todo el tema de que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para ese Pero para eso ese decía el efecto. gobierno hace 2 semanas cuando esto no recrudecía Exactamente. tanto. Entonces yo Capaz creo que esto hay cambia que verlo, opinión. yo creo que esto hay que verlo de manera completamente pragmática. Creo que es muy importante que pueda haber un ministerio, un ministro, ministra concentrada 100% en esto. Yo creo que hay que ver también la posibilidad de otorgarle a los municipios mayores facultades. Creo que, por ejemplo, los municipios podrían desahogar mucho la tarea de Carabineros, de manera que Carabineros se concentrara en la delincuencia y sacarlo completamente de las cosas administrativas, las cuestiones que tienen que ver con tránsitos, con notificaciones. Creo que hay mucho avance pero esas son las cosas que hay que hacer. Ahora yo creo que lo que no hay que hacer es utilizar los temas de la seguridad, que son temas muy delicados, para la batalla política, para la guerrilla política. Yo creo que eso no hace mucho daño. Perdón, creo que fue una muy mala decisión en la que tomó la oposición en su momento cuando se retiró de esta mesa de seguridad. Es cierto, el gobierno había cometido un error grave con el proyecto de los indultos, pero había un bien mucho más, un bien superior, que era velar por la seguridad, generar un acuerdo nacional en torno a los temas de seguridad, que yo creo que es algo sobre lo cual va a haber que volver, espero yo, a partir del 17 en la noche, sea cual sea el resultado del plebiscito. ¿Era el momento o pudo haber un error cuando ayer el subsecretario Monsalve, cuando habla en esta conferencia del niño asesinado, y dice que la policía tiene que tener más atribuciones, dice que para tener más atribuciones tiene que tener más plata, y para tener más plata tienen que aprobarse el pacto fiscal? No sé si... Mira, Gonzalo, déjame un comentario respecto a lo que decía Gonzalo. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo de que aquí sin crecimiento las cosas no funcionan y que no hay mejor finalmente política desde el punto de vista fiscal que el crecimiento es una buena política fiscal porque genera aumentos de la recaudación. Pero eso no es lo único, Gonzalo. O sea, esto hay que caminar con 2 patas, no solamente en una. Una pata del crecimiento y otra pata también es la redistribución. Si no volvemos, esto fue una vieja discusión que yo considero que ya está saldada, que fue la discusión que tuvimos en los tiempos de dictadura con los Chicago, con Vigi, en donde lo que funcionaba era la famosa teoría del chorreo. Oiga, que la torta crezca porque así se derrama. Eso no, la torta derrama poco, y si no hay un esfuerzo deliberado de distribución, el crecimiento puede concentrarse y no generar efectos para el conjunto de la población. Hay que caminar sobre las 2 patas. Crecimiento y distribución simultáneamente. Oye, una pregunta para lo estaba mirando Emol en este minuto. Nuevo homicidio en pleno centro de Viña del Mar a las 8:05. Hallan cuerpo con lesiones por arma cortante. Estudiantes apuñaladas a las afueras del campus Lo Contador de la Universidad Católica en Providencia. La joven sufrió una lesión en uno de sus pulmones para robarle especie. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero preguntar con esto? Que nosotros como periodistas todos los días en las noticias tenemos que hacer este recuento y que, lo decía creo el subsecretario Manuel Monsalve, antes hablábamos de que te asaltaban para quitarte un bien. Hoy día te asaltan y te pueden quitar la vida, que ese es finalmente el gran punto. Mi tema aquí es, ¿qué pasa cuando el gobierno podrá tener todas estas leyes del fast track aprobado, pero para la ciudadanía la agenda legislativa no le hace un sentido cuando siente que en el cotidiano está pasando esto? Y ahí los alcaldes pareciera, y veo que la alcaldesa de Las Condes también se está uniendo quizá al estado a un estado de alerta comunal, el gobierno no puede quedar finalmente como un poco arrinconado y que sean los alcaldes los que toman el protagonismo, por más que a lo mejor no sea todo lo eficiente, pero que para la ciudadanía decir, bueno, aquí hay alguien que me va a cuidar, porque a lo mejor poner todos los huevos en la agenda legislativa no le está haciendo sentido a la ciudadanía, Gonzalo. ¿Cómo lo ves tú ahí? Claro, yo creo que el gobierno tiene el problema de que en esta materia tiene completamente perdido el liderazgo y tiene completamente perdida la credibilidad. Entonces, los alcaldes le empiezan a pasar por el lado con un problema desde el punto de vista institucional que a mi juicio también es malo, porque como los alcaldes no tienen atribuciones, le empiezan a pasar por el lado al gobierno poniéndose creativo. Y en esa creatividad se empiezan a hacer cosas con las cuales yo
de fondo Discrepa. estoy en desacuerdo, no me gustan. Que se organicen vecinos, por ejemplo. O sea, eso lo encuentro horroroso. O que contraten como Rodolfo Carter ex uniformados para que hagan batallones de protección o de seguridad. Si las personas que se contratan son personas que se contratan para institucionalizarlas como funcionarios municipales, cumpliendo el rol que la ley le entrega a los funcionarios municipales, y lo que va a hacer la municipalidad es tener estos inspectores que andan en la calle, Somos más patrulla, van a tener patrullaje. más inspectores. Yo con eso no tengo problema. No creo que sea la solución de fondo, pero es una manera de resolver, de ayudar en la crisis. Pero eso es muy distinto que empezar a darle una forma de organización a los vecinos. A mí, en el problema de la solución de la delincuencia, no me gustan ni los civiles ni los militares. ¿Ah? Pero en un momento de crisis empiezan a pasar estas cosas. La gente empieza a pedir ante la ansiedad, ante la angustia, empieza a pedir y se empiezan a tomar medidas de este tipo. Y creo que en eso lo importante es que no nos enfoquemos en llevar la discusión hacia quienes están tratando de hacer cosas, aunque yo crea que esas cosas son un error. Devolvamos la discusión a donde tiene que estar la discusión, en quienes tienen la atribución y el deber de tomar las medidas que sí funcionan. Carlos Sominami. Para cerrar. Mira, Para ir cerrando. estamos ya a 10 días del plebiscito. Los tiempos de campaña son siempre tiempos donde la polarización se profundiza, donde cada cual trata de radicalizar muchas veces sus posiciones. Yo lo que espero es que a partir del 17 de la noche, independientemente del resultado del plebiscito, se retome una capacidad de acuerdo en este país. Si no, la verdad es que aquí la clase política, independientemente del resultado del 17, va a quedar muy al debe, muy al debe. Y creo que la única manera de que tenga también su posibilidad de recuperarse es que muestre una capacidad de acuerdo que no ha tenido hasta ahora, y que podamos enfrentar los grandes temas de la inseguridad, los temas del desempleo, los temas de las deficiencias en la atención de salud, que son las cosas que finalmente más preocupan a la población. Yo siento que allí la verdad es que tenemos un tiempo corto para que el mundo político pueda retomar confianza y generar también una sensación de mayor seguridad global, no solamente respecto a los temas de seguridad ciudadana, sino que seguridad económica, seguridad social difícil, para la población. Lo vamos a ver, Gonzalo Cordero, Carlos Sominami. Primero, gracias por estar aquí este jueves como cada jueves, pero lo vamos a ver porque también uno ve en el mundo que una vez que se instalan o se dan paso en torno a la disgregación o a la polarización o al golpe político, es difícil retroceder. Se instalan ciertas lógicas que se fragmentan a veces los mundos políticos, pero lo vamos a dejar para una próxima conversación sobre polarización, fragmentación, que son temas que están dando vuelta también ahí. Sí, de seguro, después del plebiscito estaremos hablando de otros temas, ¿o no? No, de todas maneras. Seguridad, Se abren otros pacto escenarios. fiscal, Claro. pacto fiscal, escenario. Yo creo que lo que yo llamaría polarización vertical es tanto más grave que la polarización horizontal. O sea, cuando la ciudadanía no se divide entre polos políticos ideológicos de izquierda y derecha, Sino que como de fue el arriba Chile de los 60, elite sino y lo de abajo, cuando ¿no? se Mira, divide interesante ese exactamente punto. entre élite y pueblo, digamos, y Claro. ciudadanía. Sí, ¿Ah? que está en curso, está exactamente. desacoplado. Y La base del populismo, eso. Y la gente empieza a mirar a toda la dirigencia política, Como- a toda, como una sola cosa detestable y que hay que reemplazar. Bien. Gonzalo Cordero, muy agradecido. Carlos Sominami, siempre un placer tenerlos con nosotros. Buen fin de semana largo. Igualmente señores. para ustedes. Igualmente, pues, Igualmente. muy bien. Cuídense mucho.